No, mira, es que estamos sentados según el gráfico. Estamos en orden, ¿sabes? Hay que joderse. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Encuentro Tecnológico 15.000 NT Data, el número 14 que hacemos. Estábamos repasando estos días todos los encuentros que hicimos desde que comenzamos hace ya 3 años, viendo fotos de cuando éramos jóvenes, y hemos contado hoy, este es el número 14 y el primero de este año. Con este encuentro además estrenamos un nuevo estilo para todos nuestros eventos, la marca Foros 15.000 y este estilo que se repetirá en todos los encuentros tecnológicos y todos los eventos que hacemos este año. Y hoy tenemos un tema muy interesante que además suele estar de actualidad, que es nosotros lo escribimos en email, el círculo virtuoso entre energía y datos e IA, cómo la tecnología se alimenta, consume, devora incluso energía, y cómo gracias a la tecnología la gestión, la generación y el control de la energía se está mejorando, se está volviendo mucho más eficiente. Y para ello tenemos un poco dos caras de la moneda. Tenemos por una parte, que ha venido desde Bilbao, a Eilon Basurto Ardanza, que es el jefe de Power Digital Solutions de Iberdrola, uno de los gigantes españoles de la energía, de hecho el mayor en estos momentos en cotización en bolsa, si no me equivoco. En España sí, en el mundo el segundo todavía. En España, bueno, en el el mundo está segundo. Metiendo caña para ser el primero, ¿eh? O sea que vamos. Y por parte de NTT Data contamos con David Iglesias Alzar, que es gerente en NTT Data y que es justo el client manager para Iberdrola Renovables. Entonces, conjuntamente Iberdrola y NTT Data trabajan en soluciones tecnológicas para gestionar la energía, para que Iberdrola, pues como nos ha dicho Eilon, pues acabe siendo algún día el número 1 de compañías energéticas del mundo. Entonces, bueno, hay una noción cada vez mayor, aparte de que se acerca el aniversario del apagón, pero no vamos a hablar de este tema, hay una noción cada vez mayor de la importancia de la energía, el suministro energético, la generación limpia de energía y ese tipo de cosas. Entonces, durante años entendimos la energía como algo estable y predecible. ¿Qué ha cambiado cuando el sistema pasa? Ahora ha cambiado el mix, la generación, y ahora gran parte de los costes y del sistema en general depende del clima y de fuentes renovables que pueden ir variando. Eilon. Hombre, pues lo que ha cambiado es un poco los objetivos que nos marcamos, ¿no? Tanto a nivel administración, que tenemos Europa con su objetivo de 0 emisiones. Nosotros dentro de Iberdrola tenemos unos objetivos todavía más estrictos, o sea, queremos llegar a las 0 emisiones mucho antes de lo que están pidiendo las administraciones. Eso conlleva que hay que empezar a olvidarse de lo que dices tú, ¿no? De la generación tradicional, o sea, tenemos que empezar a olvidarnos del carbón, ya lo tenemos muy olvidado, de ciclos de gas, de las nucleares, pues bueno, están ahí un poco en la frontera, ¿no? De si van a poder seguir o no, pero bueno, estamos en otro escenario en el que aquí lo que prima son las energías renovables, en la que el recurso es algo que no podemos controlar tan fácil. Y entonces para eso es lo que tenemos que apoyarnos en toda la tecnología que podamos para adelantarnos a predecir el viento, el sol que vamos a tener para poder gestionar la red de la mejor forma posible. Tú has dicho que estamos a punto de cumplir un año del apagón. Bueno, yo creo que hemos aprendido la lección. Hay que gestionar mejor la red, o sea, hay que hacer un balanceo mucho mejor de lo que puede ser energía renovable y no renovable para mantener una estabilidad en la red.
no pensar solo en los precios, sino pensar en que el coste de tener un apagón es mucho mayor. Entonces, bueno, yo creo que el cambio yo creo es eso, ¿no? De que al final tenemos una situación en la que el recurso no se controla y entonces tenemos que tirar de la digitalización para prever, para predecir qué nos viene. Sí, yo diría que al final también pensamos muchas veces que la estabilización es pues más potencia, ¿no? Y realmente yo creo que es coordinación. Al final tenemos muchos más motores, antes teníamos menos y todo eso necesita una coordinación en tiempo real. Yo creo que ahí la digitalización, las herramientas como la IA o el Machine Learning o demás, eh, sirven como pegamento, ¿no? O sea, elementos como al final la predicción meteorológica o la predicción de la demanda, pues ayudan sobre todo a los técnicos a predecir un poco la generación y a delimitarla mucho mejor, ¿no? Aquí por poner una cuña publicitaria, nosotros tenemos un sistema de predicción de producción, que es lo que tenemos que llevar a los mercados. Ha sido seleccionado en el top 100 de la UNESCO como sistema sostenible a nivel mundial. Es un sistema que lleva 25 años, que estamos mejorándolo cada día, ¿no? Entonces, pues muy orgullosos de ese tema también. Bueno, hemos cambiado las cosas. De hecho, aquí en Coruña hace unos años teníamos a menos de 40 kilómetros 2 centrales de carbón. Teníamos Meirama y teníamos Aspontes. Y ha cambiado el paradigma. En vez de tener grandes centrales de la fuente que sea generando mucha electricidad, tenemos miles de puntos pequeños de generación distribuidos. ¿Por qué es clave, qué papel clave juega la digitalización en el control y la gestión de esto? Bueno, pues eso, lo que dices, ¿no? Cada vez hay más puntos de suministro porque tenemos más demanda de todos los sitios. O sea, al final también lo que has dicho al principio, podemos tener data centers que estamos creando para aprovechar los excedentes de energía. Tenemos ya no solo los parques eólicos que podéis ver por aquí cerca, sino que ya un particular que se monta una fotovoltaica en el techo de su casa acaba siendo un generador, un pequeño generador. Entonces al final acabamos teniendo pues miles de puntos de suministro, miles de puntos de generación, que al final eso hay que gestionar y eso todo genera un montonazo de datos que sin la digitalización sería imposible, o sea, porque al final no daríamos abasto. Entonces, yo creo que la digitalización es clave para poder gestionar toda esta situación de red inteligente que necesitamos para que todo eso funcione bien. Sí, porque a nivel de la operación, ¿no? Al final esto tiene un impacto brutal, porque al final estás gestionando muchísimas más variables en tiempo real y realmente pues el cuello de botella no es la máquina en curso, sino que es al final pues la coordinación, como comentaba antes, y coordinar todo esto pues es muy complicado para los equipos. Entonces la digitalización al final tampoco es poner pantallas como tal, ni hacer aplicaciones, que también, pero si no hay que estandarizar los datos, hay que automatizar cosas. Sí, automatizar cosas, gestionar los procesos y transformar un poco pues todo este modelo a elementos que permitan a los equipos técnicos pues mejorar su operación diaria. Claro, cuando la gente piensa en el Internet of Things, piensa en cosas pequeñitas, pero aquí las cosas pues puede ser un aerogenerador en medio de los montes de Mondoñedo. ¿Qué tipo de datos? Habláis de la estructuración de los datos, recogerlos, organizarlos, procesarlos, pero ¿qué datos son? O sea, ¿qué tipo de información nos envía ese pequeño instalación fotovoltaica o el aerogenerador grande y cómo los combináis? Pues hay de todo, ¿no? Al final estamos hablando de generación, estamos hablando de consumo. En el consumo estamos llegando al punto de que sabemos si la gente tiene la lavadora encendida, si está cargando el coche eléctrico, si está usando el horno, y entonces al final llegará al punto, que ya estamos empezando con eso, de que somos capaces de decirte o de arrancarte tu lavadora cuando el precio sea óptimo, cuando veamos que que la demanda o la oferta que hay de energía es suficiente como para dar servicio a todos esos pequeños consumidores. Y un poco al contrario, ¿no? También la parte de generación, pues que al final tiene que todos estos pequeños generadores que hemos dicho antes, o junto con los grandes generadores,
pues que al final son los que hay que gestionar. Nosotros pues bueno, estamos apostando mucho por bombeo en las centrales hidráulicas para utilizarlos como gigabaterías, o sea, no estamos pensando solo en las baterías que podemos pensar para tener en casa, sino que estamos pensando en gigabaterías de tener un almacenamiento de muchos megavatios en un embalse y aprovecharlos, o sea, aprovechar el bombeo cuando hay un excedente de energía y luego pues generar energía a partir de ese agua cuando haya una necesidad, una demanda mayor, ¿no? Entonces, al final, el poder gestionar todos los datos que se generan en ese pequeño consumidor y con todo lo que se genera en la generación, pues el tener controlado todo eso y automatizarlo para que cuadre la demanda, porque esto va de cuadrar la oferta y la demanda, pues eso sin automatización es imposible. Sí, al final yo creo que digitalizar ya no solo a nivel de consumo, sino que la propia gente del campo, o sea, la operación necesita todos estos datos. Igual están más acostumbrados porque el dato siempre lo tuvieron con los sistemas SCADA y demás, y a ver el dato pues en la actuación misma del campo, ¿no? Y ahora pasamos a un sistema en el que realmente tienes muchos más datos, como sistemas de predicción meteorológica, sistemas de producción de la demanda, sistemas de predicción pues de piezas, etcétera, etcétera, ¿no? Que le disponibiliza al técnico de campo pues su trabajo mucho mejor, ¿no? En ese sentido, yo creo que les ayuda muchísimo a tomar las decisiones de otra forma. Esas decisiones se toman, o sea, es decir, habrá algunas que tomen humanos, habrá algunas que sean automatizadas y habrá algunas que sean algoritmizadas. ¿Qué nos podéis contar de cómo, de si se aprende, si se analiza los engranajes que hacen que se tomen esas decisiones de optimización para producir mejor o consumir menos o consumir en el momento adecuado? Nosotros tenemos una línea roja que no vamos a dejar a la IA tomar decisiones de operación de una central ni de nada. O sea, no queremos un Skynet. Entonces, sí que utilizamos como soporte a los operadores que tienen que hacerlo de manera manual para que les propongan cuál es la mejor actuación en cada caso, basado todo en datos, obviamente, en todos los datos que están recibiendo en tiempo real, como decía David. Pero bueno, que no sea autónoma la IA pues, para tomar decisiones de si tengo que parar una central o tengo que arrancarla o tengo que hacer cualquier operación en la red, ¿no? De momento esa línea roja, vamos, es clara. Bueno, sí, coincido con Elon. O sea, yo a día de hoy tampoco veo que podamos dejar de forma autónoma una planta, ¿no? O sea, al final es un sistema crítico. E incluso tener expuesto a Internet un sistema crítico, estás exponiendo la seguridad del propio sistema. Entonces imagínate un ataque, un ciberataque que te puede pues hacer te puede tirar el sistema abajo, ¿no? Entonces en este sentido yo creo que la toma de decisiones y las decisiones críticas tienen que seguir siendo de los técnicos de campo, y al final son los que tienen el contexto del campo, los que tienen lo que saben perfectamente cuál es el impacto en la seguridad de la planta, y lo que tiene que hacer la digitalización o el uso de este tipo de herramientas inteligentes es permitirles tomar las mejores decisiones y que ellos sean y tengan la criticidad o por lo menos la actitud crítica, ¿no? de identificar y valorar si lo que le propone la máquina es lo correcto. No tengo que deciros que estáis hablando de una persona virtual y yo me estoy imaginando a Homer Simpson. Bueno, estamos pasando de un sistema reactivo muy, podemos decir muy old school, que es en plan yo no toco algo hasta que se estropee, a un sistema predictivo que estáis en todo momento optimizando y recibiendo datos para predecir lo que puede pasar en todos los sentidos. ¿Qué diferencia hay a la hora de plantearlo, a la hora de entender la manera de trabajar? A ver, pues una gran diferencia. El esperar, o sea, el ser reactivo para esperar a que rompa para hacer el correctivo de cualquier componente de una planta de generación, que es a lo que nos dedicamos nosotros, pues hombre, es lo que se hacía antes. Ahora el impacto que tiene eso es gigante, ¿no? O sea, puede romperse un componente que te pare la turbina, y hablo de turbina eólica, o puede ser la turbina de un ciclo combinado de gas, o la turbina de una nuclear, que ya es otra palabras mayores. Si no te adelantas a esa rotura, puede ocurrir que al final esa rotura suponga pues bueno,
necesidades de una parada a largo plazo, que no tengas componentes para repararlo, que necesites pues perfiles especializados para hacer ese arreglo. Bueno, y todo esto en un entorno, por ejemplo, en un parque offshore, acaba complicándose mucho más. Si no soy capaz de adelantar y predecir que un componente va a romper en una semana o en 10 días y no lo arreglo y al final rompe, me puede ocurrir que haya mar, que la turbina se queda parada, no puedo ir al parque offshore a solucionarlo, puedo tener días y días y días, y cada día que pasa con la turbina parada pues es un montón de dinero, porque es un montón de megavatios que nos están produciendo. Entonces, si me adelanto y soy capaz de detectar que va a romper, planifico un mantenimiento, lo hago de manera ordenada, me costará unas horas hacer ese cambio de componente o lo que fuera, pongo la máquina otra vez en marcha y vamos, al final el coste no tiene nada que ver. Sí, y aparte del coste, yo creo que al final es un cambio de mindset, ¿no? Tienes que pensar que igual en un modelo que no es predictivo, estamos hablando de que la agenda depende y está condicionada al daño que tengo en el parque. En un modelo predictivo la agenda la tengo condicionada a la planificación que me ofrece la máquina, ¿no? Entonces, muchas veces es disponibilizar bueno, la mayoría de las veces, vamos, es disponibilizar a los técnicos de campo la información necesaria para que puedan tomar las mejores decisiones. El algoritmo al final no les va a dejar, lo que les va a proponer es hacer, pues imagínate, pues en este momento pues puedo hacer esta reparación en el mejor momento que tengo el menor coste o el mejor precio del mercado, con el equipo disponible y la pieza de recambio, y antes pues eso no se podía hacer, porque al final tampoco tenías pues cuando tengo el mejor precio, cuando tengo el equipo, cuando tengo... De ahí, o sea, mi siguiente pregunta va por ahí. O sea, hay un altísimo nivel de integración entre la parte operativa y la parte de sistemas de información. Y me imagino que además es por el motivo por el cual trabajáis juntos, ¿no? En el sentido de que, oye, pues aquí hay un IT que es NTT Data y están los señores que hacen la energía, que es Iberdrola, y tienen que integrarse para trabajar. En cuáles son las facilidades, pero también las dificultades de trabajar de esa manera. O sea, yo al final la cantidad de datos que se generan en el mundo OT, vamos a decir, OT de red de operación, vamos a decir, para los que no sepan muy bien de lo que hablamos, o sea, no tiene nada que ver con lo que podemos generar en el mundo IT, ¿no? En OT tenemos sensores generando información en tiempo real cada segundo, cada menos, cada milisegundo si son vibraciones, entonces eso, la cantidad de información que genera al final acaba llegando al mundo IT, que es donde se analiza y se hacen todos los procesos de reporting o de analítica o de predicción o de tal, ¿no? Pero siempre dejando, o sea, por lo menos nosotros intentamos dejar la parte de OT muy aislada de lo que es IT para que se dediquen a lo que es la pura operación. Otra cosa es que desde IT les demos ayudas de estos temas que hablamos, de predicción, de soporte, ayudas a la toma de decisiones, lo que fuera, pero siempre generamos eso en el mundo IT, porque la OT, como hemos dicho antes, que es la parte crítica, esa es la que ya por seguridad y por un montón de cosas intentamos dejarla aislada, y todas estas ayudas que van a tener los operadores del mundo OT vienen de la parte IT. Entonces, bueno, al final es el complemento a toda la cantidad de datos que se generan en ese mundo, lo hacemos en la parte IT. Y ahí están estos chicos ayudándonos. Bueno, ayer mismo, ¿no? O sea, sí que es verdad que yo creo que tiene que haber en el mundo conectado en el que vivimos, al final entre IT y OT, bueno, Operation Technology, Information Technology, ¿no? Sí que tiene que haber una colaboración estrecha, ¿no? Porque al final todos los datos que genera el parque lo utiliza el área de IT pues para generar los sistemas de predicción, las IAs o las aplicaciones que utilizamos en el día a día. Ayer mismo pues estuvimos en una subestación eléctrica, en un parque, ¿no? Porque estamos ahí conjuntamente realizando un proyecto de transformación que básicamente es transformar pues un poco los procesos operativos que tiene la gente de OT
en una herramienta de optimización que les permita mejorar sus órdenes de trabajo y demás, ¿no? Entonces, bueno, en este punto, si me pongo en el plano operativo, digo, joder, pues para trabajar IT y OT, pues igual tengo que tener una arquitectura bien diseñada en cómo cojo los datos, qué seguridad tengo a la hora de cogerlos, una gestión del dato, oye, pues qué dato utilizo, quién es el que lo gestiona y a quién le vale. Y después seguridad por diseño, segmentación de red y observabilidad totalmente completa, ¿no? Bueno, hay muchas tecnologías emergentes, ¿no? Ahora, bueno, a ver, aquí creo que todo el mundo hemos estado viendo vídeos de lo que está pasando en Irán y estamos viendo vídeos de que un avión persigue un dron y un dron no sé qué. Entonces, como que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa y también en vuestro caso. Y la industria 4.0 pues usa gemelos digitales, pero también me imagino que lo que has dicho de cuándo es el momento de arreglar ese generador, me imagino que ya estaréis usando drones y estaréis usando tecnología punta más allá de la informática de la que estamos hablando, otra tecnología para, digamos, hacer unas operaciones más, pues al final más eficientes. ¿Qué tecnologías aportan valor real y cuáles son, bueno, pues simplemente cosas del momento? Bueno, yo creo que cada caso de uso requiere su tecnología, o sea, no hay una tecnología que cubra todas las necesidades, ¿no? O sea, no podemos poner drones para todo, ni podemos poner gemelos digitales para todo. Entonces, nosotros obviamente tenemos un poco de todo, o sea, los casos que hemos dicho para predicción usamos los gemelos digitales, pero usamos drones también para hacer, por ejemplo, inspecciones de las palas de los aerogeneradores. Utilizamos robots medio autónomos que se recorren las plantas fotovoltaicas y van detectando puntos calientes por detrás de los paneles, que al final suele ser una fuente de incendios y nos supone un problema bastante gordo. Utilizamos radares, en el caso de los parques eólicos tenemos un problema en los parques eólicos, que al final las aves protegidas, si chocan contra un aerogenerador, pues puedes tener un problema. La primera vez puedes tener un problemita, que te pueden parar el aerogenerador ese concreto pues durante un tiempo. La segunda vez te lo pueden parar durante un tiempo más largo, años incluso, y la tercera ya te lo tienes que desmontar. Entonces, el evitar eso, pues hay formas de hacerlo con cámaras, con radares, con tal. Hay que buscar la forma, ¿no? Estamos haciendo diferentes pruebas de concepto en el que, bueno, en principio la que funciona bien es un radar, pero claro, tú piensas que un aero que está dando vueltas, tienes que identificar que un pájaro va a ese aerogenerador, va a coger una trayectoria que vaya a ese aerogenerador, entonces tienes que pararlo con mucho tiempo, porque al final mandar o parar un parque, al final, o sea, un aerogenerador empieza a parar, pero eso es lento, pues al final puede tardar medio minuto, lo que fuera. Entonces, bueno, es un tema complicado. Entonces ahí, depende del caso, tenemos que elegir la tecnología apropiada, y nosotros vamos abiertos a todas las tecnologías, pero cada una a su caso, no hay una que valga para todo. No hay, o sea, no sé, podríamos usar, o sea, es que tenemos aquí otro caso de lo que os he dicho, que es un tema curioso, de lo de los incendios. Encima es una empresa de aquí de Galicia, que tiene unos sensores de olor, que creo que se usan aquí por la Asunta para detectar incendios forestales. Y bueno, pues al final es un sensor que le entrenas y cuando detecta ese olor salta una alerta. Entonces al final pues es un tema curioso. Yo creo que nació en alguna marca de frigoríficos, que yo creo que ponían el sensor y lo habían entrenado con el olor de la carne o del pescado ya cuando estaba un poco pasado, y entonces cuando detectaba que el olor estaba ya mal, te ponía una alerta en el frigorífico, ¿no? Luego no debió ir muy bien aquello, pero bueno, el sensor puede que funcione y estamos haciendo pruebas también, o sea que tecnología por todos lados, obviamente, y que ayude a que bueno, podamos hacer cosas que no podemos hacer con humanos, y que vamos, todos son bienvenidas, cada uno en su caso. Sí, yo no descartaría ninguna, o sea, tampoco es una cosa de específicamente una tecnología, bueno, que de utilizar una específica, ¿no? Sí que es verdad que hay, como dice Elon, hay un montón de casos de uso que, si te pones a pensarlo, es cuántos pilotos hemos pensado, cuántos pilotos han salido al uso, ¿no?
Dices, pues el uso de drones. Dice, pues en el caso de incendio del uso de drones, también estamos hablando de que se había pensado, oye, pues si salta un incendio, entonces lanzamos un dron que haga una inspección y que llame a los bomberos. Eso, si no, oye, pues entonces usamos un satélite, que también tenemos satélites, ¿no? Y sacamos una foto de la vegetación y entonces en tiempo real que vayan allí a cortar la maleza. Yo creo que al final prácticamente, o sea, al enfoque práctico, es decir, qué caso de uso, qué problema quiero resolver, qué impacto real me va a devolver, es decir, tiene impacto en la operación, quién lo va a operar y quién lo va a gestionar después. Y a partir de ahí, pues yo implementaría todos los casos de uso que tengan ese impacto en la operación. Si no, pues hay muchos MVPs que no tienen mucho sentido si no tienen impacto. Bueno, es curioso porque la energía es un sector muy antiguo, ¿no? Es muy antiguo, pero la imagen... Bueno, nosotros hacemos 125 años este año, no te digo más. Pues eso, pero la imagen que se tiene del sector energético no es una imagen antigua, es una imagen incluso digitalizada, es una imagen incluso verde, incluso respetuosa con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diríais que debería hacer otras industrias, otros sectores para poder modernizarse tan rápida y eficientemente como el sector energético? Porque os habéis vuelto, en 20 años, os habéis vuelto sostenibles y digitales. ¿Cuál creéis que es la clave de cómo se ha transformado el sector de la energía? La mentalidad del sector de la energía. Pero yo creo que hay más sectores que también cambian, ¿eh? Yo creo que a nivel digital, yo no creo que haya nada más digital que la banca, por ejemplo. Seguro que están mucho más avanzados que nosotros. Ahora con la IA, yo casos que he visto de bancos españoles, vamos, están apostando muchísimo por la IA. Es verdad que nosotros, siendo un negocio antiguo, pues sí estamos igual en unos niveles de digitalización muy altos, pero no sé, no creo que seamos ejemplo como para decir, ¿no? No sé, David, vosotros que habéis trabajado con más clientes, al final yo veo un poco lo nuestro, ¿no? Bueno, yo tampoco creo que sea específicamente del sector, es decir, aquí también está, bueno, Inditex, ¿no? Que al final prácticamente es una tecnológica dentro de lo que es la industria textil. Y no creo que sea un tema de sector específicamente. Yo creo que es más un tema de mindset, de cultural, de la gente, de cómo ha ido cambiando un poco toda la forma de trabajar, ¿no? Y con todas estas nuevas tecnologías tienen que ir viendo que sí que es verdad que igual si piensas, pues hay un mindset de que la IA me va a quitar el trabajo, ¿no? Entonces sí que es en ese sentido yo no creo que sea así, sino que a medida que va pasando el tiempo y van utilizando esto de la IA, dice, pues ven sus beneficios, ven que realmente les reduce las tareas repetitivas, que empiezan a generar más valor en otras cosas, y es un tema pues de cultura, yo creo, de empresa y de formación práctica, ¿no? O sea, al final si tú empiezas a transformar en entorno digital pues todo este tema, pues necesitas meter a la gente desde el principio para que se forme, para que tenga para que tú tengas un feedback real del uso de estas herramientas, y ahí es donde yo creo que está el cambio, vamos. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo han cambiado los perfiles profesionales en este proceso de 20 años de digitalización? Quiero decir, hablabas de los OT, ¿no? Los operadores técnicos. ¿Ha cambiado el tipo de persona que contratáis, la formación necesaria para trabajar? Ayer justo estábamos hablando de esto. Yo creo que la gente tiene un perfil más digital. O sea, con los años, antes es verdad que eran llave inglesa, guantes y grasa. Ahora es verdad que empiezan a tener un perfil digital y para nosotros es muy necesario, porque al final cuando quieres hacer una transformación como podemos estar haciendo ahora con la IA, y vas a preguntar a la gente de campo cómo te puede ayudar, cuáles son tus problemas. Al final, si no entienden cómo les puede ayudar la IA, es muy difícil que alguien de campo te pueda dar la solución, ¿no? Pues porque al final está viendo que hace sus 3 viajes al almacén y cree que eso es lo mejor. Y le dices, joder, pero si haciendo esto igual haces un viaje.
entonces tiene que tener un perfil técnico, entonces al final esa cultura de tener algo técnico, yo creo que, bueno, ya no digo que venga de serie, ¿no? Pero ya también con las nuevas generaciones obviamente eso van a traer mucho más claro que lo que tuvimos nosotros en su tiempo, y yo creo que eso también va a ayudar a que el cambio sea mejor. Y es verdad, un poco lo que decía antes David, también que todavía hay gente, y sobre todo los más mayores, que tienen un poco el miedo ese de que estos vienen con la IA y me van a quitar el trabajo y bueno, pues ese mantra, ¿no? Que al final todo el mundo cree que la IA viene a quitar trabajo a la gente. Y el otro día estuve en una conferencia que un ponente contaba un ejemplo que me pareció súper válido para esto. Y él era muy aficionado a la bicicleta y salía con la mujer ahí, pues, los fines de semana al campo a sacar fotos y tal. Y pues se pasaba genial, ¿no? Y entonces un día tomaron la decisión de comprarse bicicletas eléctricas. Y entonces lo primero que le dijo un amigo es, bueno, ahora te cansarás menos. Y él le dijo, no, me canso lo mismo, pero llego más lejos. Y yo creo que la IA es el motor eléctrico de la bicicleta, que al final te vas a cansar lo mismo, vas a hacer el mismo esfuerzo, pero vas a poder hacer más cosas. O sea, no te vas a quedar en que me iba hasta aquí o hago mi trabajo hasta aquí, ¿no? Yo creo que era un ejemplo buenísimo y que yo creo que para que la gente entienda que al final la IA no es me va a cansar menos, no, me va a cansar lo mismo, pero va a hacer más cosas. Sí, me parece un ejemplo buenísimo. O sea. Sí que es verdad que yo creo que los perfiles tienen que ser un poco más híbridos, ¿no? Pues tienen que tener conocimientos de operación, de un poco del dato, de IA y de ciberseguridad, sobre todo en la planta. Yo creo que eso es indispensable a día de hoy. Como decía antes, yo creo que es un tema cultural, que es un tema de que tiene que ir cambiando un poco el mindset y demás. Pues ayer mismo, es que es lo que dice Elon, ¿no? Entonces tú ves a la gente y está trabajando con un Excel y intentas decir, oye, pues vamos a intentar que en lugar de hacer todas estas automatizaciones a través de un Excel, cambiar todos los procesos y estandarizarlo, pero claro, no es un parque, son 10 sensibilidades diferentes, todos para todos ellos es todo nuevo, el tema de AI, optimización y demás, y es un tema que cuesta ponerlos de acuerdo, cuesta que entiendan un poco cómo les va a ayudar. Ahora, cuando lo ven, cuando empiezan a ver el cómo funciona, el cómo les ayuda y demás, ahí ya no tienen miedo ninguno, ¿eh? Están encantados de utilizarla. Bueno, por último vamos a volver a hablar de Skynet y de Homer Simpson. ¿Cuál es para vosotros? Tenéis una línea roja que es el hecho de que los seres humanos tomen las decisiones críticas, digamos, pero ¿qué nivel de automatización o de, bueno, cuando usas la IA, no sé si cambia la palabra, bueno, qué nivel de transformación en procesos autónomos estáis dispuestos? Quizás la palabra no sea estáis dispuestos, sino cómo veis el hecho de generar sistemas autónomos que funcionen asimilando esos datos y tomando decisiones sobre ellos. ¿Cuál es para vosotros la línea naranja? Bueno, eso, yo creo que la línea roja es eso, la pura operación, pero fuera de lo que es la pura operación de los activos, yo creo que la idea es intentar automatizar lo máximo posible. En nuestro caso, pues con soluciones de agentes, multiagentes, que al final hablen unos con otros, que al final un ejército de agentes es como tener un ejército de becarios que cada uno sabe hacer una cosa, pero tiene que haber una coordinación, que al final sepan lo que tienen que hacer, en qué momento, y al final haya otro que les vaya orquestando y les vaya dirigiendo. Yo creo que en el mundo no de operación el objetivo es transformar los procesos de negocio para intentar automatizar lo máximo posible. Y como he dicho antes, no para quitar gente, sino para llegar más lejos. Sí, yo lo veo como él. Yo difícilmente veo un sistema autónomo dentro de la operación, ¿no? Sí que es verdad que igual en algún ámbito más comercial, pues ahí puede ser que sea un poco más autónomo, ¿no? El tema de uso de agentes, igual en call centers, cosas de estas. Pero en la operación lo veo prácticamente imposible. Al final la toma de decisiones la tiene que hacer el técnico del parque, es el que conoce, el ingeniero que está allí, es el que conoce realmente el impacto que tiene a nivel de seguridad o lo que puede llegar a pasar en el parque por el uso de este tipo de herramientas. O sea, tiene que... Sí, y luego fuera de lo que es la operación también, pues otros procesos pueden ser mantenimiento o ya el mundo de logística y tal. Es
que eso es muy difícil llegar a automatizar. No vamos a tener robots cambiando componentes de las máquinas, porque eso todavía lo veo muy lejos. O sea, yo creo que todavía estamos en todo lo que sea ayudar al humano, que tiene que hacer las cosas fenomenal, y habrá muchas tareas que hace el humano que son más ofimáticas o más burocráticas, que ahí sí se le podrá ayudar más, pero hay cosas que todavía al peluquero hay que ir. No creo que la máquina nos vaya a cortar el pelo de momento. He visto algo por ahí, pues bueno, la llave inglesa hay que darle, hay que desmontar cosas, hay que tener cuidado con la electricidad, hay que tener cuidado con las partes mecánicas. Yo todavía creo que llegar a automatizar todo es complicadísimo de momento. Yo lo veo como muy complicado. O sea, algún ejemplo que hemos hecho con ellos, por ejemplo, sí que se ha utilizado IA para automatizar ciertas tareas de una central nuclear, ¿no? Entonces, claro, la central nuclear, ojo, cuidado, ¿sabes? Entonces, bueno, se utiliza y se hizo una IA, ¿no? para mejorar los procesos del ciclo de vida o del mantenimiento de la central, y donde antes pues consultar una documentación era media hora, pues pasó a durar 30 segundos, ¿no? Y eso pues les mejora mucho la vida en la operación del día a día de ellos, pero no van a tomar una decisión, o sea, no van a dejar tomar a la IA una decisión de apagar el reactor. Eso es imposible. Bueno, pues empezamos el turno de preguntas. No sé si alguno tiene... Espera, tenemos micro, tenemos micro. No le van a dejar tomar la decisión, pero sí una recomendación, ¿no? Sí, porque sí, en caso de un apagado de emergencia, si no se hace la recomendación, eso siempre, lo que ahí hemos está dicho. Lo de la línea roja. Todos los sistemas que montemos son para proponer de la manera más rápida lo que debería hacer el humano. Ahora, la última decisión la va a tener el humano siempre, pero la propuesta la tendrá, sí, sí. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Ah, bueno. Muy buenas. Yo quería preguntar sobre la capacidad que tiene la red, no tanto de Iberdrola, sino más del sector energético, porque bueno, en la sociedad estamos viendo que nos gusta mucho con la IA poner a bailar a Maduro, bachata o hacer fake news o lo que sea, ¿no? Entonces, cada vez hay un consumo más grande de todo lo que es la IA, y sabemos que la IA tiene un consumo energético muy alto. Igual que cuando empezamos con el tema de los coches eléctricos, ¿no? Y digo yo, si el consumo de la IA sigue subiendo y las empresas cada vez adoptan más la IA, ¿la red tiene capacidad, o crees que tiene capacidad, Elon, para adaptarse? Ahora no, y yo creo que ha costado, o sea, en España ha costado, yo creo que ahora ha salido un Real Decreto a finales de año, que yo creo que va un poco en la dirección de que hay que mejorar las redes que tenemos en España están saturadas, o sea, no se puede poner un parque más ni una central más, y lo que dices, ¿no? Que también nos siguen poniendo data centers de Amazon, de Google, de Microsoft por toda España, que al final tiene un consumo salvaje. Entonces la red está saturadísima, entonces hay que mejorar las redes. Entonces eso es lo primero, y luego cuando esté eso ya un poco más en forma, pues seguramente la IA ayudará a gestionarla mejor, pero de momento la base no la tenemos fina. Muy bien, gracias. Muchas gracias por vuestra intervención, Elon. Yo, precisamente al hilo de esta pregunta, me gustaría preguntaros, no sé, palabras sencillas que entendamos todos, ¿qué ha pasado? Porque presumíamos de unas infraestructuras de primer nivel, lo que faltaban eran proyectos. O sea, no hace ni muchos años, estoy hablando del momento de Next Generation, y de repente hemos encontrado un colapso. Esto al público en general, sí, no a los ilustrados como vosotros, nos cuesta entenderlo. Muchas gracias. Yo creo que ha ido mucho más rápido el crecimiento de la generación, sobre todo la renovable en España, y la construcción de estos data centers que tienen un consumo brutal. Todo eso ha ido mucho más rápido que la apuesta por mejorar las redes. La apuesta para mejorar las redes se ha dejado pensando igual, eso es lo que dices, ¿no? Que al final, bueno, tenemos unas redes muy buenas,
pero ha llegado un punto en que ya no dan abasto y entonces estamos en un punto de saturación que, claro, la mejora de las redes tiene que venir porque el gobierno también apuesta por ello, porque es un negocio regulado. Entonces, si el gobierno no apuesta por eso, los operadores, bueno, yo no me dedico a la red, pero bueno, que dentro de Iberdrola, pues lo que es red, están sufriendo, vamos, muchísimo. Entonces, bueno, si redes inteligentes, queremos redes inteligentes, pero sin poder crecer. Entonces, pues, sí podemos darle inteligencia a la red, pero estancados. Entonces, primero hay que mejorar la red y eso es lo que, como os digo, parece que hay un impulso, pero eso, hemos ido creciendo muy rápido con la generación y con el consumo grande, con los coches eléctricos, como estaba diciendo el compañero, y vamos, nos ha comido. Entonces ahora, pues bueno, siempre andamos tarde. De la CNMC de la retribución a la inversión. Eso es. Ahora parece que ha subido, por lo que he entendido, porque ya te digo que yo no me dedico a la parte de RDS, pero bueno, he estado en reuniones en las que he visto que el Real Decreto que ha salido a final de año de la CNMC, que bueno, que va a haber un poco más o sea, van a facilitar un poco la inversión, no se va a duplicar ni nada, pero bueno, que va a crecer. Entonces, bueno, pues esperemos que eso haga que todos los operadores de distribución pues puedan mejorar sus redes y eso por el bien de todos. Hola. Creo que en nuestro caso se dobla la inversión, ¿eh? En el caso de Iberdrola creo que se doblaba la inversión este año, o sea, por esta historia, o sea, que eso, bueno, es una buena noticia. Hola. Hola. Dentro de este ámbito, de vuestro ámbito de actuación, ¿está contemplado la posibilidad de que la IA, de alguna manera, ya que ni sus propios creadores son capaces de entender a veces por qué hace lo que hace o cómo ha aprendido lo que sabe, ¿hay alguna previsión de que aunque tengamos una persona al mando, haya un control de estas situaciones imprevistas que pueda llevar a una actuación indeseada de la IA sin control? Bueno, ¿Podría ser el caso? ¿O es ciencia ficción? No. O sea, los casos de uso que se utilizan aquí en el ámbito de operación son todos casos de uso de IA entrenados específicamente para el propósito general. Están tan entrenados de tal manera que si tú le intentas hacer una trampa te va a contestar que no sabe contestarte o que le estás preguntando mal. O sea, no es capaz de alucinar ni nada de esto porque está hiper mega probado y en el caso de que no sepa contestarte te va a decir que no sabe contestar. Sí, que es un poco eso, ¿no? Yo creo que en general las IAs parece que saben de todo y luego no saben de nada. Si tú sabes mucho de algo, le preguntas y ya te das cuenta de que pues alucina mucho o te está contestando mal. Si no sabes de algo, le preguntas y parece que siempre acierta, pero cuando sabes de algo y le preguntas, pues flojea, vamos. Entonces, eso es lo que dice David, que en el caso que hicimos con ellos en la central nuclear, cuando no estaba muy clara la respuesta, contestaba no sé la respuesta, no te decía lo primero que se le ocurría. Entonces, eso también hay que programarlo así, ¿no? Digamos, o sea, que al final tienes que forzar de alguna forma que no alucine, y porque eso al final puede derivar a un problema más gordo. Entonces, bueno. Incluso si intentabas engañarla, te contestaba con que la respuesta, lo que le estabas preguntando no estaba bien. Yo tengo una pregunta para vosotros. Las grandes compañías tecnológicas americanas han dicho recientemente que se van a gastar entre las 6 y 7, creo que todas menos Apple, unos 650.000 millones de dólares este año en CAPEX, o sea, en gastos de infraestructura en general. Y es curioso porque hay un nuevo tipo de empresas que son los hiperescaladores, ¿no? O hiperescalares, que miden su capacidad de procesamiento en gigavatios. No lo miden en número de tarjetas gráficas ni en número de servidores, sino en gigavatios. En sus data centers los miden en gigavatios. Entonces, ¿cómo pensáis, o sea, cómo veis este papel absolutamente crítico de la generación de energía, o mejor dicho, de su consumo,
en la revolución que va a provocar la IA a todos los niveles? Es decir, bueno, no solo americanos, los chinos también algo parecido. No sé si están gastando lo mismo, pero es verdad que en Estados Unidos, que están los mayores hiperescalers, como dices, bueno, está OpenAI, o está AWS, o está Google, Microsoft, bueno, todos esos pues se van a gastar tropecientos mil millones. Los chinos, pues otros tropecientos mil. Ayer estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? De ya no tanto lo que es el consumo, que bueno, pues lo tendrán que ver cómo lo hacen poniendo sus plantas de generación cerca de los data centers, sino de que aquí estamos muy jodidos en Europa. O sea, viendo lo que tiene Estados Unidos, como tome la decisión de que no nos den servicio, a ver quién nos va a dar servicio en Europa. O nos arreglamos con los chinos o nos arreglamos con los americanos, pero como estemos enfadados con los dos, no tenemos una plataforma europea que, o sea, a nivel de soberanía, ¿no? de que nos valga para desarrollar casos de uso de ella. Entonces, como tengamos un problema con alguno, pues igual tenemos un problema, porque estamos yendo todas las grandes empresas a depender de todos esos hiperescalers y ya no pensando en IA, en todo. Bueno, tenemos que ver cómo va esto. Entonces, bueno, sí que estuvimos hablando ayer un poco, y bueno, la semana pasada también era un poco en el Mobile World Congress de Barcelona, era un poco eso el lema de todos, ¿no? O sea, ahí ves, no hay más que chinos y americanos en la exposición, y los europeos ¿dónde están? O sea, dependemos de Starlink, dependemos de AWS, dependemos de... y no hay ningún europeo. Podemos ver a los móviles Nokia y a los Ericsson en algún momento, pero creo que no van a triunfar en este momento. Entonces, ya no creo que sea solo la I, yo creo que es que tenemos ahí un problema más gordo. Y bueno, no pasa nada, yo tampoco quiero ser aquí tremendista, pero vamos, para darle una vuelta. Totalmente de acuerdo con él, o sea, un poco más puedo decir. Yo creo que la inversión en Europa no está reflejando las necesidades reales que tiene, ¿no? Al final, sí que es una buena noticia, que yo creo que ayer lo leía, lo comentaba antes con él, de que le habían financiado al exdirectivo de Facebook para crear pues una especie de startup tecnológica sobre IA, ¿no? Para IA, en ¿no? Francia, Para IA, sí. En Francia. Entonces, bueno, igual hay esperanzas, ¿no? de empezar a generar conocimiento, capacidades propias y no depender tanto de la geopolítica y de países extranjeros. Espera, Dale. va a preguntar a qué tiene el para que te oiga todo el mundo. Vale. Bueno, por ahí. Yo serían dos preguntas, pero son cortas, entonces cuentan como una. Que la primera sería, en los proyectos que lleváis a cabo, ¿qué dependencia hay de tecnología norteamericana a la hora de, ya que comentabais eso de europea, de la dependencia europea? Y luego la segunda es sobre productividad, en el sentido de, hace poco leí un paper del Daron Acemoglu, el turco que ganó el premio Nobel hace unos años de economía, que hablaba sobre que, en base a un modelo que elaboraba de diferentes tareas que pueden realizar un humano y una persona, él hablaba de que proyectaba una mejora de productividad mucho menos que, por ejemplo, otros estudios también famosos y de aumento del PIB, debido a que las tareas que en su modelo se proyectaban que se podían ayudar de la IA, sobre todo en modelos del lenguaje y tal, eran tareas que no influían tanto en la productividad global de un proceso productivo, ¿no? O de la cadena de valor. Respecto a esa afirmación, ¿cuánto consideráis que es cierto? ¿Cómo lo veis respecto a los proyectos que lleváis a cabo en la industria eléctrica? Bueno, la primera pregunta, la dependencia de los hiperescalers americanos es total. Ahora mismo nosotros trabajamos con dos clouds, una es Amazon y la otra es Microsoft. Sí que seguimos manteniendo cosas on-premise, pero bueno, estamos en fase de que, aparte que todo te empuja a que vayas sacando toda la nube, entonces bueno, en principio dependencia total. De momento no vemos otra forma. Y respecto a la segunda, pues no sé, el caso de medición de productividad dependerá del caso. No creo que haya un
una forma de medir estándar que te permita decir si la IA vas a conseguir la productividad que esperas. Al final, nosotros sí que en todos los casos de uso de IA que hacemos tenemos como una primera fase, bueno, tenemos un filtro que al final tienes que calcular el valor que te va a dar ese caso de uso, y puede ser una mejora de productividad que al final es voy a ahorrar trope mil horas en este tipo de trabajo, pero luego es difícilmente cuantificable eso, ¿no? Porque al final, en el caso que decíamos antes de igual trabajar con LLMs, que le preguntes a un chat de temas de cualquier documentación que manejas en el negocio, igual consigues un ahorro de 20 minutos de una persona en un día, sumando los 20 minutos de todas las personas, de todas las centrales, de todo el año, pues igual haces 50.000 horas. Pero esas 50.000 horas no suponen 37 personas, ni suponen que no vamos a llegar a eso. O sea, son 20 minutos de una persona que dices, bueno, pues puede dedicar esos 20 minutos a hacer otra cosa. Bueno, y ahí es donde dices, he ganado productividad, ¿y para qué me vale esos 20 minutos de más, ¿no? Entonces, quizás vaya por ahí de que puedo hacer un cálculo de productividad, de mejora la productividad, pero que tampoco le va a sacar rendimiento a esa mejora. Entonces, no sé, depende del caso, puede ser mejor o peor, no sé. No sé si te he contestado, Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, que está siendo muy interesante. Y al hilo de la pregunta que hacía Pablo, con la inversión que están haciendo todas las tecnológicas, vosotros, ¿cómo veis la energía del futuro? ¿Quién la va a liderar? ¿Las empresas de utilities tradicionales? ¿Las empresas tecnológicas? ¿O va a ser un nuevo modelo que va a aparecer? Joder, pues buena pregunta, O sea, al final, yo creo que estos hiperescalers que estamos hablando se están metiendo ya a ser generadores ellos. Entonces se están metiendo ya en el mundo de la generación eléctrica porque les viene bien para alimentar sus data centers, y acabarán siendo monstruos energéticos también, igual que lo son tecnológicos. Y bueno, yo creo que acabarán por ahí. O sea, yo creo que van en ese camino. Creo que hasta leía hoy mismo que no sé si era Google el que quería montarse una central nuclear para dar servicio a sus data centers. O sea, nosotros en Iberdrola sí que creo que somos el número 1 de PPAs de grandes clientes, que los grandes clientes estos son precisamente todos los data centers. Alimentamos data centers porque al final venden que tienen energía verde, entonces bueno, pues les viene bien que Iberdrola. Entonces tenemos los parques offshore, que toda la energía del parque offshore es para alimentar pues yo que sé, un data center en Alemania de Amazon, otro de Google, otro de todos, de Apple en Estados Unidos. Entonces bueno, pues de momento confían en la empresa energética, pero estoy seguro que lo que dice David, que acabarán poniendo centrales en poco tiempo y serán monstruos energéticos. Bueno, sobre otra pregunta que es además noticia de hoy o de ayer, que Ursula von der Leyen ha dicho lo de las microcentrales nucleares, no sé si eran 200 millones de euros o 200 microcentrales. ¿Pensáis que eso puede tener un impacto en la competitividad europea a nivel energético? Me estoy yendo un poco de la tecnología, pero bueno, es una noticia de hoy y al final es una palabra que mucha gente ha buscado en Google, que se diferencia una microcentral de una central normal, ¿no? ¿Pensáis que dentro de esa sensación que tenemos todo de decadencia de Europa y de que los otros van en tren eléctrico y nosotros en tren a pedales, que pensáis si eso puede marcar alguna diferencia en ese retraso energético y tecnológico? Sí, yo creo que nosotros sí hemos valorado eso. Es verdad que todavía la apuesta por la nuclear está ahí un poco en el aire, ¿no? Primero, todavía tenemos centrales nucleares que están funcionando, hay que ver si se van a desinvertir en la fecha o nos van a dejar tenerlas algo más, pero en cualquier caso nosotros sí que hemos mirado ese tipo de pequeños reactores. Se habían hecho pruebas en Estados Unidos, creo, de algún tipo.
La ventaja de esos reactores que son modulares, puedes ir creciendo la potencia de la instalación y para el montaje de una pequeña central pues no requieres 10 o 12 años que puede requerir una central nuclear de las de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, al final es un tema más de plazos, de coste y, bueno, no sé si la vida útil de esos pequeños reactores va a ser como una central grande, pero bueno, habría que ver. O sea, está claro que ya estos pequeños reactores también pueden utilizar el uranio ya usado en otras centrales tradicionales, entonces al final ese residuo, digamos, lo podrías aprovechar en estos nuevos reactores modulares. Bueno, hay que ver. De momento, stand-by. Bueno, yo tampoco creo que estemos tan mal energéticamente en Europa, ¿no? O sea, al final en renovables yo creo que estamos liderando con China la transición energética de los combustibles fósiles, por decirlo de una manera. O sea que si me vienes a preguntar energéticamente hablando, pues en renovables yo creo que estamos bien. Lo que no sé si es necesario pues seguir manteniendo las centrales, sobre todo las nucleares, porque yo creo que hacen falta, y las hidráulicas de bombeo, yo creo que eso es una maravilla, vamos. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Bueno, yo tengo otra más. Y ya terminamos, porque si no me estoy poniendo espeso con mis preguntas. Pero bueno, habláis de eso, de ese, acabas de definirlo a pedales. Hubo un tiempo en el que España exportaba tecnología. Antes de la crisis, España era un líder en generación, un líder en solar y era un líder en eólica, ¿no? Si mal no recuerdo, España lo llegó a exportar. ¿Pensáis que España está en una posición de poder exportar en estos momentos esa tecnología? Bueno, exportar know-how o tecnología de generación energética renovable. Yo creo que ahora ya eso es made in China, todo. Ya esa guerra está perdida, creo yo, a nivel tecnológico. Mucho tiene que cambiar. O sea, si es verdad que Gamesa en su momento, bueno, yo creo que la parte fotovoltaica nunca ha sido España líder, siempre han sido los chinos, pero es verdad que en la parte eólica, pues cuando estuvo Gamesa, sí que hubo un momento que eran muy fuertes hasta que les compró Siemens, pero ya ahora una turbina eólica que te la vende Vestas es 90% made in China. Entonces, yo creo que esa batalla está perdida ya. Mucho tiene que cambiar, ¿eh? O sea, tenemos que darle mucha vuelta, hay que apostar demasiado, no sé yo. Si los operadores, bueno, por lo mismo que pasa con los coches, o lo mismo que pasa con otras cosas. O sea, yo creo que es un tema de cambio radical. O sea, podemos ir a proteccionismo, pero ese ya es un tema de la Unión Europea y empezamos como Trump poniendo aranceles a todo lo que venga de allí, pero y entonces tendremos que tener algo aquí, pero ahora mismo es lo que funciona. Un poco que decir a eso, ¿no? Bueno, pues bueno, muchísimas gracias, Eilon, David, por esta masterclass conjunta de energía y tecnología, y a vosotros también gracias por estar en este nuevo encuentro. Volvemos en el mes de abril con alguna sorpresa, es el encuentro número 15, por lo tanto va a ser especial. Y nada, y ahora vamos a cruzar la calle para hacer algo tan coruñés como ir a tomar algo a Copacabana. Muchas gracias.